¿Está grabando? Ok. Quiero esta mañana hablar acerca de del tiempo que estamos viviendo, y que son los días intermedios en el calendario hebreo. Y la pregunta sería, ¿qué son los días intermedios en el calendario hebreo? Que son lo que se conoce como el Chol HaMoed. Entonces, para entender esto, tenemos que entender que existen diferentes niveles en el tiempo del calendario bíblico. Hay diferentes niveles en el tiempo. Entonces, Chol HaMoed, que son los días Chol, que tiene que ver con lo secular, y Moed, que tiene que ver con las fiestas. Esas dos palabras, Chol, que tiene que ver con el tiempo secular, con el tiempo. Y Moed tiene que ver con las fiestas, Entonces, para entender qué son estos días, primero tenemos que entender el tiempo desde la perspectiva hebrea, del judaísmo, mejor dicho. Tenemos que entender esta perspectiva del tiempo, del tiempo del judaísmo. Entonces, existen diferentes niveles en el tiempo bíblico. Hay diferentes niveles. Y, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, el día de Yom Kippur. El día de Yom Kippur, que es el día de los que se consideran los más sagrados. Tiene que ver con el tiempo. El Shabbat, que se conoce como el más sagrado del tiempo, de la semana. El Yom Kippur es año tras año. Y es considerado uno de los más elevados, aunque está Shavuot, está Sukkot, pero Yom Kippur es un tiempo súper elevado. Shabbat, que es el tiempo de la semana, que es el más sagrado de todos. Entonces, el día de las festividades, Yom Kippur es el día que se considera el tiempo más sagrado, es el tiempo más sagrado. Entonces, Chol HaMoed son los días intermedios que estamos hablando de Pesaj. Y que estos días que son, vamos a decir, especiales, que son hasta cierto punto comunes, pero al mismo tiempo tienen diferentes niveles. Chol HaMoed, en estos días. Entonces, ¿cuál es esta cuestión de niveles en el tiempo que estamos viviendo de Chol HaMoed? Bueno, aquí viene algo interesante. Los sabios de nuestro pueblo dicen que hay 3 dimensiones bajo las cuales todo el asunto del universo puede ser definido. Y hay 3 cosas que tienen que ver con el tiempo, según los sabios, que define el tiempo. Y dicen nuestros sabios, la primera palabra es Oilón, Shana y Nefesh. Oilón tiene que ver con el espacio del tiempo. Shana tiene que ver con el tiempo. Y Nefesh tiene que ver con el nivel espiritual. Nivel espiritual. Ahorita vamos a ver por qué decimos nivel. Porque
hay personas, aunque posiblemente lo diga más adelante, que se conectan con el tiempo de Nefesh y se eleva. Por eso tiene que ver con el nivel espiritual del Nefesh. Nefesh. Y hay personas que se desconectan. Y entonces, en vez de subir al monte, bajan al hoyo más profundo. Por eso estamos hablando de Nefesh, ese nivel espiritual. Entonces, así como en el espacio hay valga la redundancia, espacios más elevados y espacios más bajos también, así también hay almas que se elevan más porque su raíz espiritual es de un nivel más elevado y al mismo tiempo más santo. Al mismo tiempo es más puro y tiene una relación con la presencia divina. Entonces, del mismo modo, hay almas con un nivel más bajo, con la relación divina. Entonces, una persona que tiene una relación íntima, por eso decía nuestro Rebbe, tenía esa relación íntima con Hashem, que tenía ese nivel de conectarse a la divinidad y poder ser y actuar como un profeta, como lo era, que Hashem le diera el nombre que le dio, que podía su misma presencia sanar a los enfermos, porque él tenía ese nivel espiritual, tenía esa conexión. Entonces, hay personas que se elevan a ese nivel y pueden percibir la presencia divina, pueden sentir si algo está pasando, pueden percibir. Y hay personas que no tienen desarrollado, vamos a decir, ese olfato. Hay personas que tienen desarrollado el olfato de una manera increíble, que cuando alguien entra, lo pueden percibir, y vemos personas que no tenemos tan desarrollado el olfato o el paladar. Yo he mirado personas que tienen el paladar tan desarrollado que dicen, uy, tiene mucha sal, esto tiene pimienta, esto tiene esto otro, esto tiene esto otro. A mí me sabe todo igual en comida. Yo con que me llene y esté rico, yo disfruto. Así como cuando las hermanas me traen comida o ustedes, yo disfruto. Yo no estoy pendiente qué le pusieron. Yo a disfrutar. Y hay personas que sí tienen un desarrollado el paladar, el olfato, el oído, y al mismo tiempo, comparándolo, haciendo la comparación, hay personas que están tan conectadas que pueden discernir cuando es la voluntad de Hashem y cuando no es la voluntad de Hashem. Que pueden discernir cuando esa persona anda bien o anda mal. Que pueden discernir cuando hay que hacer las cosas y cuando no. Porque esa conexión solamente se puede lograr cuando una persona vive conectada con el tiempo de Hashem. Porque mencionamos 3 conexiones. Oilón tiene que ver el espacio, Shana con el tiempo y Nefesh el nivel espiritual. Entonces, leímos hoy con respecto al Shabbat.
El Shabbat es un tiempo muy elevado. Y no hay tiempo más entre la semana, el tiempo de los 6 días de la semana, ese está en un nivel de tiempo. Pero el Shabbat es algo muy elevado. Leímos hoy, no sé cuántos pusieron, no estoy diciendo que no pusieron atención, sino algunos nos enfocamos en algunas palabras, otros en otras, pero cuando leyeron la porción del Shabbat, dice, aún en tiempo de siega, tienes que parar. O sea, los que conocen de agricultura, hay, por ejemplo, algunos frutos que no pueden esperar. Y aún así el Eterno dice, tienes que parar. En la construcción del Mishkan, tenían que parar. No podían trabajar en Shabbat para construir el Mishkan. Dice, ni en tiempo de siega, ni tu buey, ni tu asno, nada. Por el tiempo. O sea, la santidad del tiempo. La santidad del tiempo. Y hay un tiempo que es más bajo, cuya santidad es menor también. Entonces, ¿qué es lo que define la santidad del tiempo? ¿Qué es lo que define la santidad del tiempo? Lo que lo define es el nivel de revelación divina que se encuentra en ese tiempo determinado. Eso es lo que lo define. Lo voy a repetir. ¿Qué es lo que define la santidad del tiempo? El nivel de revelación divina que se encuentra en ese tiempo determinado. Por eso es el tiempo determinado, las fiestas, 3 veces al año se presentarán todos los varones y ninguno se presentará con las manos vacías. El Shabbat dice, 6 días trabajarás. Ese es el tiempo para hacer las cosas. Dice, pero el 7º día, ¿ve? Hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Dice, fiesta para el Eterno. Entonces, eso es lo que hace la diferencia, la revelación divina. Hashem determina lo que es santo, lo que es puro, lo que es permitido, lo que es prohibido, lo que es en el tiempo que deben de ser las cosas. En un día muy, muy santo, es como si usted y yo estuviéramos cerca del rey. Y ese estar cerca del rey es apropiado comportarse de una manera apropiada, ¿sí o no? O si en este caso estuviera el rey David con nosotros y nos llamara, o vamos a poner el ejemplo, tenemos al presidente de los Estados Unidos y nos invitara a que viniésemos a saludarlo y comer con él. ¿Cómo usted vendría? ¿Vendría con chanclas? ¿Vendría con ropas de trabajo? El título del presidente hace la diferencia. Lo mismo cuando nosotros estamos en el tiempo de la fiesta, de lo que Hashem ha determinado. Eso dice que debemos comportarnos de una manera apropiada.
que no es un tiempo cualquiera, es un momento donde el rey está más cerca y presente. Durante la semana trabajamos, Hashem está en todas partes, pero ok, dice, tú vas a trabajar. Si tu mente se enfoca en el trabajo, no hay ningún problema. Pero cuando se presenta, el Shabbat es otra cosa. Hashem está más cerca. En la lectura dice que Moshe, fíjese, me llamó la atención, dice que Moshe Rabenu, cuando iba hacia el Mishkan, dice que la gente salía y se paraba en sus casas y no le perdían de vista. Y cuando llegaba al Mishkan, dice que la presencia divina llegaba a donde Moshe estaba. Y eso es lo que pasa en las fiestas. Eso es lo que pasa en cada mandamiento que la Torah nos dice. Cuando nosotros vamos al lugar que Hashem ha escogido, al tiempo que Hashem ha escogido, la presencia divina es cuanto está más cerca de nosotros. Y eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que buscar. En los días seculares, donde está disponible esa revelación divina, pero se permiten ciertos trabajos que se pueden hacer en los días seculares. Los sabios dicen que el Shabbat es santificado por Hashem. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Dicen los sabios, el Shabbat es santificado por Hashem. Las festividades son santificadas por el pueblo judío. Y dicen los sabios que Hashem santifica al pueblo judío y el pueblo judío santifica el tiempo. Hashem santifica al pueblo judío y el pueblo judío santifica el tiempo. Por eso es que usted y yo decidimos estar aquí en Shabbat. Por eso usted y yo hicimos tiempo para estar en el primer día de Pesaj. Hicimos el tiempo. Pero es Hashem quien nos santifica a nosotros. Entonces, la idea de Hol HaMoed es una combinación de santidad de una festividad con la cuestión mundana de los días, o sea, de los días de la semana. Es una cuestión. Entonces, la festividad hace una diferencia en lo secular. Entonces, en palabras más simples, tenemos que aprender a santificar el tiempo utilizando en pos del servicio a Hashem. Entonces, para poder desarrollarlo completamente y a través de que nosotros santifiquemos el tiempo para servir a Hashem, cuando nosotros santificamos el tiempo, Hashem, bendito sea su nombre, va a santificar el tiempo para enviar a Mashiach. Cuando Israel busque a Hashem de todo corazón, cuando Israel haga lo que tiene que hacer, Hashem enviará al Mashiach. Entonces, el tiempo es importante. Dice la Torá, todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar. Pero tenemos que hacer la diferencia, saber diferenciar entre, como decimos en una oración, terminando Shabbat, en separar lo profano de lo santo.
saber hacer esa diferencia. Voy a hablar algo con respecto a la cuenta del Omer. Entonces, primeramente, la cuenta del Omer es un mandamiento dado por la Torá. Es un mandamiento dado por la Torá. ¿Y qué es un Omer? Para que sepamos, estamos haciendo la cuenta del Omer. Anoche contamos el cuarto día, ¿verdad? Entonces, el Omer es la cantidad recibida en el desierto. Cada persona iba y juntaba un Omer del maná. Entonces, un Omer por persona era recogido diariamente en el desierto. Los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años. Eso lo encontramos en Shemot, Éxodo, capítulo 16, verso 35 y 36. Entonces, aquí hay algo interesante. ¿Por qué el Eterno dijo, junten un Omer? No dos, no tres, no medio, uno. Primero hay que buscar cuánto es el equivalente de un Omer. El Omer es la 10ª parte de un efá. Es la 10ª parte de un efá. Ahora hay que ver cuánto es la 10ª parte de un efá. Bueno, el equivalente de un efá era la medida antigua, que era un recipiente que retuviera 22 litros de líquido, que vendrían a ser aproximadamente 5.8 galones. O sea, un Omer era 4 o 5 libras aproximadamente, 2 kilos más o menos. Eso era lo que iban a comer, 2 kilos o 4 a 5 libras. Imagínense, tenían que comer 3 comidas. Entonces, eso más o menos era el efá, ¿no? Bueno, el Omer, pero recuerde, el efá era, ¿cuánto era? Un 10%. Entonces, un Omer era era el 10%. Un efá era aproximadamente entre 4 y 5 libras. Y en kilogramos era aproximadamente 2. Entonces, me imagino que no estaban gorditos, ¿no? Era un Omer por cada persona. Entonces, el Omer era el que se traía al templo, porque aquí ya estamos hablando cuando se traía el Omer, que lo menciona Levítico o Vallecrá, capítulo 2, verso 14, era un Omer de cebada que se tenía que traer. Se traía al templo. Entonces, ¿de qué trata la cuenta del Omer? Bueno, hay varias cositas que necesitamos saber. Primero, el Omer era un requisito solamente para Israel. Solamente. Había que traerlo al templo. Para que se pueda llevar también el Omer, el templo tiene que estar en pie. Hoy día no está en pie. Los sacerdotes tienen que estar en sus puestos para traer el Omer. Hoy día no tenemos los sacerdotes. El Omer se presentaba al día siguiente del Shabbat. O sea, el Shabbat, aunque hay alguna división entre los saduceos y los fariseos, ¿no? Pero, ¿cuál era el día siguiente del Shabbat?
Era el día grande. Ese era el Shabbat. No había que, si caía, por ejemplo, el lunes, no tenían que esperar hasta el otro Shabbat. No tenían que esperar 5 días. Tenía que ser el segundo día de Pesach se traía el Omer. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hacemos la cuenta del Omer fuera de Israel? ¿Por qué? Bueno, la cuenta del Omer tenemos que tener bien claro, no podemos hacerla sustancialmente, sino un memorial de la cuenta del Omer. Es un memorial. Entonces, si nos volvemos, por ejemplo, literalistas, entonces eso nos va a hundir y nos va a dividir. Entonces, la realidad es que sin templo, sin sacerdocio, no se puede celebrar Pesach. No se puede celebrar Shavuot. No se puede celebrar Sukkot. Entonces, solamente podemos hacer un memorial, nada más. Nada más. Entonces, más que otra cosa, hoy día, la cuenta del Omer tiene que ver con un valor espiritual. No tanto histórico, como se hacía cuando el templo estaba en pie. Entonces, cuando recitamos la cuenta del Omer, debe ser algo que cada día nos vaya acercando a la santidad. Como dijimos, a la santidad del tiempo sagrado. Entonces, así como mencionamos de los tiempos, así también debemos ascender al tiempo de santidad. En esta semana estamos en el espacio del tiempo donde estamos más cerca del Rey. El tiempo donde estamos más cerca del Rey. Es un tiempo donde podemos alcanzar más acercamiento con el Rey Supremo. Y ascender a ese nivel es tener la capacidad de santidad para poder entender las cosas celestiales. Para una persona común, hacer una cosa que Hashem prohíbe y hacer una cosa que Hashem no prohíbe, le da lo mismo. Y dice, poco veneno no mata. Y decía yo, poco veneno no mata, pero sí embrutece. Las cosas, para una persona que busca la santidad, para él hay una diferencia. Si hace algo que está en contra de la Torah, su conciencia, vamos a decir, le remuerde la conciencia. La persona busca un lugar, llora, se siente avergonzado, se siente mal y busca al Creador, se arrepiente. Pero cuando una persona no ha entrado a esa dimensión, lo hace hoy y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer. Esa es la señal que no ha tenido un encuentro con Hashem. Que ha vivido engañada o engañado toda su vida y queriendo engañar a los demás, pero siempre hay un tiempo. Y Hashem pone un tiempo donde uno tiene que tomar decisiones. Porque dicen que hay un dicho que dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este día de Hol HaMoed, este día de Shabbat, es un día donde estamos buscando santificar el tiempo.
el tiempo de Hashem. El tiempo de Hashem. Donde tenemos que hacer una diferencia y darnos cuenta que estamos en una época donde estamos más cerca o donde Hashem está más cerca que nosotros. Por ejemplo, acabamos de ver un evento, un eclipse. ¿Por qué se produce el eclipse? Un eclipse a veces se dice, es que la luna va a estar más cerca o el sol va a estar más cerca. Lo mismo, si eso nos dice mucho, cuando cada fiesta es donde la presencia divina está más cerca que nunca y donde puede producir un caos espiritual bueno, que si nosotros lo podemos ver, lo podemos esperar, lo podemos apreciar, entonces podemos sentir la presencia divina. Moshe Rabbeinu le dijo a Hashem, ¿y quién va a ir con nosotros? Y hace referencia, según los comentaristas, algunos comentaristas, dice que él se refería, bueno, y un ángel, vas a mandar y dice, si tú no vas con nosotros, mejor no nos lleves. Y Hashem le dice, yo personalmente voy a ir con ustedes. Moshe no quería un representante cualquiera, aunque los ángeles no son cualquiera, pero él buscaba algo más, la presencia de Hashem. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar, la presencia de Hashem, que Hashem esté con nosotros, que cada evento que se celebra podamos entenderlo, podamos apreciarlo, que eso haga la diferencia en nosotros. Y cuando nosotros entendamos eso, entonces estaremos más cerca de Hashem, más cerca de la presencia divina, más cerca donde podamos entender lo que Hashem quiere de mí y lo que yo quiero de Hashem, su bendición. Ese es el sueño de nuestro Padre que está en los cielos, que nos acerquemos a Él. Quiere bendecirnos como bendijo a los hijos de Israel en el desierto. Quiere bendecirnos como bendijo a los profetas. Que los profetas podían decir, así dice el Señor. ¿Por qué los profetas? Porque los profetas, ellos llegaron a ese nivel, esa cercanía con Hashem y entendían ese lenguaje. Es como nosotros cuando llegamos a este país, ya algunos ya mayores, no entendíamos nada de inglés. Pero conforme fuimos escuchando, fuimos a la escuela, hablábamos y nos fuimos familiarizando con el idioma. Y ahora ya somos más americanos que otra cosa, ¿no? Lo mismo es el tiempo de Hashem. Cuanto más nos acerquemos a Él, cuanto más practiquemos sus mandamientos, cuanto más nos familiaricemos con lo que Él quiere, entonces llegaremos a un nivel que va a marcar la diferencia y vamos a estar más cerca de Él. Ese debe de ser el sueño de todo hijo de Hashem. Y creo que ese es el sueño de todo aquel que lo ama. Y también creo que esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí. Y voy a hablar por mí y por ustedes. Y yo creo
firmemente que el Rey del Universo, por nosotros haber elegido estar aquí, seguir sus mandamientos, seguir los tiempos designados, Hashem está con nosotros. Amén. Shabbat Shalom.